Amén, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar el día de hoy el estudio de la palabra del Señor, que comenzamos la semana pasada del libro de Apocalipsis. Dijimos la semana pasada, y lo vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido, que Apocalipsis viene de la palabra griega apocalypsis, que significa descubrir o revelar, es decir, retirar el velo o cubierta de algo que está oculto. Entonces el libro de Apocalipsis es una revelación, como lo dice el primer versículo. Y Apocalipsis es en primer lugar, y sobre cualquier cosa, una revelación de Jesucristo. El libro muestra cómo el Hijo de Dios está ahora glorificado en el cielo y también está ministrando entre las iglesias. Amén. Lo presenta como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Lo presenta el capítulo 1 como el alfa y el omega, el principio y el fin, como el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, como el primero y el último, como el Hijo del Hombre, como el que estaba muerto y vivió, y ahora vive por los siglos de los siglos, como el Hijo de Dios. Es maravilloso como en el primer capítulo del libro de Apocalipsis tenemos una tremenda revelación de la persona del Señor Jesucristo, de los atributos del Señor Jesucristo. Pero el día de hoy nosotros vamos a continuar y vamos a ir al capítulo 2 de este libro, y en el nombre del Señor vamos a disponer nuestros corazones para poder entender esta palabra. Tenemos que tener claro que es el mismo Señor Jesucristo el que le dicta a Juan sus mensajes a las 7 iglesias. Y así que cada uno de los mensajes que Jesús da a estas iglesias tienen un formato, una forma común, que usted la va a ir viendo cuando le habla a la primera iglesia, a la segunda, a la tercera, se va a repetir más o menos esta forma. ¿Cuál es la forma? Primero que nada hay una descripción del mismo Señor Jesucristo que es tomada del capítulo 1. Luego estas cartas son dirigidas al ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso, o al ángel de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de la Odisea, etc. Y hace referencia, normalmente cuando habla al ángel, a el mensajero, a los que están como líderes de la iglesia, llámese pastor o cualquier otro nombre que se le llame. Luego en cada iglesia Jesús les declaró que conocía sus obras. Él les dice: conozco tus obras. Para cada iglesia hay una palabra de elogio y también hay una palabra de reprensión, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, en la cual no hay palabra de reprensión, y a la iglesia de la Odisea no hay palabra de elogio. En cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para cada una de las iglesias hay una promesa especial para los vencedores. Entonces, primero estas cartas van dirigidas a las 7 iglesias, y eran iglesias que existían en ese momento, en el momento que el apóstol Juan estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Existían esas iglesias. Es decir, si usted hubiera vivido en ese momento, usted hubiera podido encontrar estas iglesias en los lugares mencionados, en las ciudades mencionadas. Pero estas iglesias, estas 7 iglesias, no eran solamente
todas las iglesias que existían allí. Habían otras iglesias, por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que se menciona, lee esta carta a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en diferentes lugares y que no están, por ejemplo, dirigidas estas cartas, estas 7. Pero estas 7 que el Señor eligió para mandarle estas cartas eran en alguna forma iglesias representativas de todas las iglesias que estaban allí. Además, estas cartas se iban a leer en las diferentes iglesias. También podemos encontrar una interpretación secundaria, y es que muchos ven estas iglesias a través de los periodos de la iglesia, de toda la iglesia universal del Señor, a través de todos los tiempos, es decir, el primer periodo hasta el año 100, después del año 100 al año 300 y así, hasta nuestro tiempo. Pero también hay un tercer punto, cómo podemos ver estas iglesias, y estas iglesias encajan también en las iglesias, las diferentes iglesias que existen en el día de hoy. Y yo agregaría que hay un, digamos, cuarto punto que no solamente está hablando a un grupo de personas que se congregan en un lugar como iglesia, sino que también nos habla a cada uno de nosotros en forma personal y particular, donde nosotros nos podemos ver representados en alguna de estas iglesias. Por lo tanto, teniendo todo esto presente, la palabra del Señor es también para nosotros, porque podríamos decir, no, pero es que yo no viví en el primer tiempo, así que yo no estoy representado en estas iglesias. La palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo que es útil para todos, que la palabra de Dios es inspirada y es útil para todos nosotros, porque aunque nosotros no hayamos estado allí, son ejemplo para nosotros, tal como el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros de todo lo que pasó allí, para que nosotros no hagamos las mismas cosas que fueran malas, no repitamos los mismos pecados, pero también podemos seguir e imitar a aquellos que hicieron las cosas que agradaron a Dios. Entonces vamos a leer capítulo 2, y el día de hoy solamente voy a estar estudiando, enseñando acerca de 2 iglesias, porque es muy difícil cubrir las 7 iglesias en solamente un mensaje, ¿ok? Capítulo 2, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta es la primera iglesia a la cual se le está mandando esta carta, aunque las cartas iban a ser leídas a todas las iglesias. Bueno, Éfeso se encontraba en la costa occidental de Asia Menor. Dijimos que Asia Menor es lo que hoy en día es Turquía. Y fue importante esta ciudad porque era un puerto comercial que tenía salida al mar Egeo y al Mediterráneo. Es decir, usted sabe que las ciudades en esos tiempos y aún en el día de hoy tienen cierta importancia dependiendo de la ubicación que estas ciudades tienen. Y en estos casos, cuando era una ciudad portuaria que tuviera salida a estos lugares, al mar Egeo y al Mediterráneo, era importante porque tenía conexión con Europa y con otros lugares importantes.
también fue un centro religioso, cultural y comercial que duró por muchos siglos y era conocida por su devoción a la diosa Artemisa y también a la conocida por los romanos como la diosa Diana. Y nosotros podemos ver eso en el libro de los Hechos, cuando Pablo fundó, ¿no es cierto?, esta iglesia, y él llegó a Éfeso. Fue uno de los lugares donde él más tiempo se quedó. Usted lo puede leer por allí, por los capítulos 18, 19 del libro de los Hechos. Él se quedó allí cerca de 3 años. Y también vemos en esos capítulos donde este pueblo era un pueblo idólatra, y ellos, cuando empezaron a recibir el Evangelio del Señor Jesucristo, y muchos se convirtieron al Señor, los que no estaban de acuerdo y que eran idólatras de esta diosa Diana, y que a la vez hacían sus negocios a través de eso, cuando la gente se convirtió al Señor y quemó los libros que tenían de magia, que eran muy, muy valiosos, se formó allí un gran alboroto y estuvieron gritando por horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces, a esta iglesia, de esa ciudad en la que el Señor le escribe. Y vamos a ir mirando la importancia de esta ciudad. Si nosotros vamos al capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y le está escribiendo, ¿no es cierto?, al líder de esta iglesia, al que el Señor había puesto a cargo de esta congregación. Y le dice, el Señor se presenta a sí mismo, y aquí es donde empieza a mostrar las cosas que estaban mencionadas en el capítulo 1 de Apocalipsis. Le dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y se recuerda, si nosotros vamos al capítulo 1, que el Señor menciona el misterio, capítulo 1, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Entonces era el Señor Jesucristo el que estaba escribiendo, mandando estas cartas a la iglesia en Éfeso. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El Señor tiene las estrellas en su diestra. Y dijimos que las estrellas eran, lo mencionó aquí, ¿no es cierto? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces el Señor tiene las estrellas, las 7 estrellas, en su diestra, en su mano derecha. El Señor es el que sostiene a los líderes de las congregaciones. El Señor es el que tiene en su mano a los pastores y a los líderes. Y la palabra del Señor dice en el libro de Juan, que las ovejas del Señor Él las tiene y que nadie las va a arrebatar de su mano. Entonces es algo maravilloso saber que el Señor mismo, a quienes que Él ha llamado, es a quienes Él sostiene. Es un pensamiento maravilloso de poder darnos cuenta de esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién era el que andaba en medio de los 7 candeleros de oro? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se pasea en medio de las iglesias. Y frente a Él, todas las cosas están expuestas. Juan le ve caminando en medio de las 7 iglesias, en medio de los 7 candeleros de oro, y está sujetando en su mano derecha a los líderes de las iglesias. El Señor explicó claramente al final del capítulo 1 qué es lo que eran estos símbolos. Fíjese usted que es maravilloso, porque a veces nosotros decimos que una imagen habla más que 1000 palabras, porque a veces en una imagen puede ir contenido una tremenda explicación o algo que necesitamos que esté allí, y que solamente con una imagen queda claro. No, a veces ni siquiera es necesaria algunas palabras, porque al tener la imagen nosotros sabemos lo que está representando. Y en este caso lo mejor de todo es que el Señor explicó lo que significaban los candeleros, lo que significaban las estrellas, y más adelante sigue explicando
otros de los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y dice, el mismo Señor Jesucristo, el que camina en medio de las iglesias, el que sostiene a los líderes, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. A veces las personas decimos en momentos de arrebato, el Señor conoce esto, el Señor me conoce. Sí, es una tremenda declaración porque el Señor realmente conoce todo lo más profundo de lo que hay en nuestras vidas y dice que delante de Él todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo conozco tus obras. Todo lo que nosotros hacemos está delante del Señor. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, para la obra de Dios, está delante de Él. Y Él le dice a esta iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, todo lo que nosotros hacemos realmente para el Señor lo conoce, Él lo está mirando, Él lo tiene presente. Por eso que nosotros no tenemos que desanimarnos porque a veces pareciera que, hice esto y no pasó nada. Pero el Señor dice que no te desanimes, porque yo conozco tus obras, están delante de mí. Y si nosotros las hicimos realmente para el Señor de corazón, entonces esas obras, Él las tiene en cuenta. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, es decir, no eran gente perezosa, no era gente floja, era gente que realmente estaba trabajando y haciendo cosas en la obra. Y le dice, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco la paciencia que tienes. Es decir, les estaba elogiando las cosas buenas que ellos tenían. Y esto es importante, cuando el Señor le habla a las iglesias, Él le elogia las cosas buenas. Fíjese usted que es importante cuando nosotros hablamos con la gente también, a veces nosotros como padres con nuestros hijos, los líderes con los miembros de la iglesia, no destacar solamente las cosas malas, porque si usted le mencionan, mira, esto es lo malo que hiciste, y esto es lo malo, y esto es lo malo, inmediatamente usted se va a cerrar, ya no va a seguir recibiendo nada. Pero si a usted le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo he visto que tú tienes capacidad en esto, que tú eres bueno en esto y en esto otro, usted va a estar dispuesto para lo que viene después, para poder escuchar. Y nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a destacar lo malo en las personas, más que lo bueno. Y tenemos que hacer un cambio, tenemos que imitar al Señor, que Él les estuvo hablando y les empezó a destacar las cosas buenas que ellos hacían primeramente, antes de hablarle lo malo. ¿Ok? Luego dice aquí, conoce esto el Señor de ellos y también conoce, le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, no era una iglesia que llegaba y recibía en sí todo lo que cualquier persona decía, sino que ellos eran muy parecidos a la iglesia de Berea. Los berenses, dice la Biblia, en el capítulo 17 de Hechos, que ellos examinaban, e incluso examinaron lo que Pablo decía, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era conforme a la palabra de Dios. Y aquí estos hermanos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, tampoco recibían a cualquier persona o creían a cualquier persona, sino que ellos analizaban conforme a la palabra de Dios para ver si realmente lo que ellos estaban diciendo era correcto. Y dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo creo que para nosotros en la iglesia de este siglo y en este tiempo que vivimos, en el año 2025, debiéramos copiar eso de la iglesia de Éfeso. Es decir, que no llegamos y tragamos, espiritualmente hablando, cualquier cosa que alguien viene a decirnos, y más aquellos que vienen y se dicen apóstoles o se llaman apóstoles, porque en el día de hoy, si usted se fija ahora, todos son apóstoles y todos son profetas. Ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser un ujier, ya nadie quiere ser el que recibe a la gente en la iglesia, sino que todos quieren los títulos.
Y nosotros tenemos que analizar la doctrina, lo que ellos hablan, lo que ellos enseñan, para ver si está realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí ellos los analizaron, examinaron, por eso dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y vieron que eran mentirosos. Es decir, ellos no se dejaban engañar por cualquier persona que dice, no, yo soy un ministro de Dios, un siervo de Dios, un predicador del Evangelio. Siempre yo les he dicho a los hermanos a los cuales por alguna razón me ha tocado compartirles el mensaje de la palabra del Señor y predicarles, usted analice incluso lo que yo estoy hablando, porque uno no es infalible, el único infalible es Dios y su palabra verdadera. Entonces tenemos que analizar, no es que la hermana me cae muy bien, así que yo tomo todo lo que ella dice, no, usted analice. Amén. Amén. Pero versículo 3, y has sufrido, le dice el Señor, y has tenido paciencia. Recuerde que en el primer tiempo de la iglesia en la tierra, los cristianos primitivos, los primeros cristianos, ellos tuvieron persecución, ellos tuvieron sufrimiento. No era tan fácil, porque tuvieron persecución desde el Imperio Romano hasta los mismos judíos que no aceptaron al Señor Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, muchos de ellos perdían sus bienes, perdían sus posiciones y muchas cosas. Y el Señor le dice a esta iglesia que conozco tus obras, conozco que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, era una iglesia que tenía muchas cosas a favor. Es una iglesia que quizás representa a muchos de nosotros en el día de hoy en algunas de las cosas que hemos podido hacer para el Señor. No soportaba a los malos, probaba a los que decían ser lo que no eran, y era una iglesia que no se comprometía con cualquiera. Es decir, si alguien venía y les decía, porque yo soy apóstol, ustedes reciban esto, ellos no tenían un compromiso así, ellos tenían un compromiso con lo que la palabra de Dios decía. No toleraban a los malvados, no toleraban a aquellos que tenían malas prácticas. Es decir, tenía muchas cosas hermosas esta iglesia, tenía muchas cosas por las cuales el Señor la elogió, la alabó. Pero llegamos al versículo 4, y es un versículo que nos remece a todos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, todo esto que hacen es bueno, pero, y este pero es un pero muy grande, ustedes se han olvidado, han dejado su primer amor. Y el primer amor nosotros lo podemos entender, el Señor Jesucristo tiene que ser nuestro primer amor como cristianos, primer amor en nuestras vidas. A veces la gente habla, ¿no es cierto?, en términos humanos y dice, esa persona fue mi primer amor, refiriéndose a un hombre o a una mujer, como aquella persona de la cual la persona sintió un sentimiento cuando despertó, ¿no es cierto?, quizás en su adolescencia, al amor, a la atracción hacia el sexo opuesto, y dice, esa persona fue mi primer amor. El primer amor nuestro quiere decir en importancia, quién ocupa el corazón nuestro en importancia, en valor, a quién valoramos. Y el Señor les dice, han dejado su primer amor. Es decir, ya no tienen el amor por Cristo como el que tenían antes. A veces eso también se lleva al hecho de que cuando recién estábamos en una relación con el Señor, todos corríamos para la iglesia, corríamos a la oración, estábamos en todas porque queríamos servir al Señor. Pero el tiempo pasó, los años fueron pasando y ya las personas se empiezan a acomodar y ya no quieren servir a Dios. Algunos ya no quieren ni ir a las iglesias. Algunos solamente quieren estar conectados, ¿no es cierto?, por medio de la internet y recibir los mensajes que da algún pastor en alguna iglesia. Pero tú que me estás escuchando, quiero decirte que es importante que te puedas congregar, es importante que puedas pertenecer a un cuerpo de creyentes donde tú puedas ser bendecido y ser de bendición, donde tú puedas recibir y puedas dar. Es bueno escuchar mensajes a través de la internet, a través del YouTube, etcétera, a través de Facebook,
Pero si tú no te congregas, entonces, teniendo la oportunidad de hacerlo como lo tenemos hoy en día, que no está prohibido, gracias a Dios, porque aunque el enemigo trató de prohibirlo durante un tiempo, el Señor fue más que victorioso. Y ahora, el día de hoy, nosotros tenemos la oportunidad de congregarnos. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, si tú tienes la oportunidad de congregarte y no lo haces, sino que ya te acostumbraste a no ir a la iglesia, tienes que cambiar eso, tienes que arrepentirte, tienes que levantarte en el nombre del Señor y tienes que congregarte en un lugar donde se predique la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, ya ahora no estás sirviéndome como antes, ya no estoy ocupando el primer lugar en tu vida. A veces se nos hace una costumbre hacer las cosas. A veces hacemos las cosas por obligación. Hay iglesias donde las cosas se hacen por obligación, donde hay una presión, donde hay una manipulación sobre la vida de las personas, lo cual no agrada a Dios. Nosotros tenemos que servir al Señor con todo nuestro corazón. Si el Señor hubiera querido obligarnos a nosotros a hacer las cosas, nos hubiera hecho como robots, que nos hubiera programado y ya ahora vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, el Señor nos ha dado un libre albedrío para que nosotros podamos voluntariamente servirles. Mire, es tan grande esto y tan profundo que la palabra nos dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Eso está en el corazón de Dios. Sin embargo, si yo les pregunto, ¿va a haber gente que se va a perder eternamente? Sí, la respuesta es sí. No es porque Dios lo quiera. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos proceden al arrepentimiento. Por lo tanto, mucha gente se va a perder. Porque si no hay arrepentimiento y búsqueda de Dios, no hay remisión de pecados a través de la fe en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Has dejado tu primer amor. Nosotros tendríamos que analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿hemos nosotros dejado el primer amor que teníamos por el Señor? ¿Ocupa el Señor realmente el primer lugar en nuestras vidas? Es una pregunta profunda. Mucha gente dice, sí, yo amo al Señor, Señor, te amo con todo el corazón, papito lindo y todo eso. Pero yo a veces me pregunto, ¿realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón? ¿Es Él el primero en nuestras vidas? Las cosas que hacemos. Fíjese lo que hacía esta iglesia. Conozco tus obras, hacían obras para Dios, tu arduo trabajo, paciencia. Tenían una buena doctrina, no tenían una falsa doctrina. Tenían la sana doctrina. Habían sufrido, tenían paciencia, habían trabajado arduamente, no habían desmayado. Sin embargo, habían dejado su primer amor. Y nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos porque estamos representados en estas iglesias también. ¿Hemos dejado nuestro primer amor por el Señor? ¿Ya las cosas las hacemos realmente por amor o las hacemos por obligación? Recuerda que un día todos nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo como cristianos. No es un tribunal donde vamos a estar perdidos o salvados. No, porque ya en Cristo estamos salvos, sino que es un tribunal donde nuestras obras, las cosas que hicimos para Dios, nuestras motivaciones van a ser analizadas. Y usted sabe que nosotros podemos hacer muchas cosas y la gente nos puede mirar y pensar, wow, las cosas que ha hecho, las obras que ha hecho, la iglesia que levantó, los ministerios que tiene. Pero el Señor, que conoce los corazones, sabe realmente si lo hicimos para Él o lo hicimos para nosotros mismos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si limpio la iglesia, si limpio los baños de la iglesia, si soy el que tengo que llegar a abrir la iglesia, si soy el que tengo que saludar a las personas,
¿Lo estoy haciendo como para el Señor? ¿Lo estoy haciendo por amor? ¿Lo estoy haciendo para que los líderes me vean? ¿O por qué lo estoy haciendo? Si estoy diezmando, mire, escúchenme bien esto, si estoy diezmando, ¿lo estoy haciendo por obligación? ¿O lo estoy haciendo porque realmente amo al Señor? Porque realmente amo la obra de Dios y entiendo que ese dinero que estoy dando para la obra de Dios es para que el Evangelio, el reino del Señor crezca. El Señor es el que conoce los corazones. Por eso que al Señor nosotros no lo podemos comprar con nada. Seamos el que más diezmamos en una iglesia o el que menos damos, al Señor no lo compramos. Muchas veces yo he escuchado predicadores que dicen, no, tú diezma y haces esto porque tú das tanto y Dios te va a devolver tanto. No, no es bíblico. El Señor nos bendice mucho más de lo que nosotros podemos dar. Y lo que damos, que muchas veces es nuestro 10%, lo tenemos que hacer de corazón para el Señor. Y si usted quiere dar más, gloria a Dios. Si quiere dar el 20, el 30, el 50, como el Señor le bendiga. Hay personas que dan el 90% para la obra de Dios porque Dios los ha bendecido sobremanera y viven con el 10%. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, después de que el Señor le habló varias cosas buenas, varias, y le dice, pero tengo una cosa contra ti. Y esa cosa era algo profundo, era algo tremendo, era algo importante, que has dejado tu primer amor. ¿Ha usted dejado su primer amor por el Señor? ¿Ocupa el Señor el primer lugar realmente en su vida? ¿O lo ocupa su esposo, su esposa, sus hijos, o su trabajo, su dinero, sus bienes? ¿Quién ocupa el primer lugar en sus vidas? Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque mi esposo no me quiere acompañar. Otras personas dicen, yo no voy porque mi esposa no quiere ir. O yo no voy porque mis hijos no quieren ir. O hijos que dicen, yo no voy porque mis padres no quieren ir. No, la salvación es individual y usted va a dar cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros, dice la palabra, dará cuenta a Dios de sí. Y aunque ellos tenían paciencia, tenían buenas obras, habían trabajado arduamente, no habían desmayado, tenían esta cosa en contra de ellos. Les faltaba ese primer amor por el Señor, les faltaba poder poner al Señor en primer lugar en sus vidas. Acuérdense que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, y dice, si yo hablase lenguas angélicas, humanas y angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo doy todos mis bienes a los pobres, a los necesitados, o incluso llego a ser capaz de poner mi cuerpo en sacrificio, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, la importancia de tener ese amor por el Señor, por las cosas de Dios, debe ser vital en nuestras vidas. A veces la gente dice, yo no voy a ir a la iglesia por cualquier cosa. Se enojan con el pastor, se enojan con los líderes, se enojan con la esposa, se enojan con el esposo, y producto de eso ya no van a ir más a la iglesia. Entonces, ¿dónde está el amor por el Señor? ¿Dónde está el Señor ocupando el primer lugar en sus vidas? ¿Qué servicio estamos rindiendo a Dios? ¿Las obras que hacemos, las hacemos realmente para Él o para qué? Recuerde que habían personas que predicaban incluso el Evangelio, dice la palabra, pero las predicaban por orgullo propio. Lo predicaban no por amor al Señor. Y el apóstol Pablo llegó al punto que dijo, bueno, ya por cual sea la motivación que ellos tengan para predicar, lo importante es que se está predicando el Evangelio y alguno puede llegar a conocer al Señor. Pero la cuenta que cada persona va a dar delante de Él va a tener que ver con esto. ¿Dónde y qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? Hay cosas que pueden parecer maravillosamente hechas, pero si no fueron hechas con un corazón realmente de agradecimiento a Dios, de amor a Dios para la obra de Dios, sino que lo hace por obligación, por rabia, porque le tocó, entonces no lo estamos haciendo como corresponde. Y el Señor nos llama a hacer un cambio, el Señor nos llama a un arrepentimiento. Versículo 5. Recuerda, por tanto,
¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces el Señor los elogió por las cosas buenas, les habló la verdad de lo que tenían que cambiar. Hay lugares donde a la gente no se les dice nada para que no se vayan a ofender, porque si usted le dice algo y la persona se ofende, entonces esa persona puede irse de la iglesia. Pero el Señor aquí les elogió lo bueno y les habló lo que era realmente importante, porque el verdadero amor va a confrontarnos con la verdad, con las cosas que tenemos que cambiar. Si no le decimos a las personas las cosas que tienen que cambiar, entonces no las amamos realmente, porque ese daño espiritual que esa persona puede tener puede incluso llevarle a perder su alma. Un doctor que no le dice a su paciente la verdad no es un buen doctor. El doctor tiene que decirle al paciente, mire, usted está haciendo todo esto bien, pero tiene que cambiar en esto, porque si usted no cambia en esto, usted va a morir pronto. Pero si usted hace cambios, su vida puede ser mucho mejor, puede tener una calidad de vida y puede vivir largos años. Me recuerdo que un pastor de una iglesia que yo me congregué muchos años atrás, él tuvo un coma diabético, de repente casi se murió, y me contó que tuvo que hacer un cambio radical en su vida, en su dieta, para poder vivir. Y por la gracia de Dios y gracias al cambio que hizo, él vivió hasta los 90 años o 91 años. Entonces es importante, porque si no se le dice a la persona, esa persona puede seguir creyendo que está bien, o engañándose que está bien. Y aquí el Señor le dice, todo esto hicieron bien, pero tengo una cosa, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego les da la solución, no solamente les dice, mira, esto es lo que tengo en contra de ustedes, sino que les dice lo que tienen que hacer para poder mejorar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo primero que tenemos que hacer es recordar. ¿Se fija usted que en las parejas, incluso cuando las parejas están en sus primeros años de matrimonio, todo parece hermoso y lindo y el trato y todo es diferente y pasan los años, pasan 10 años, pasan 20 años, 30 años de matrimonio y ya el trato es completamente distinto, ya casi las personas no se soportan, ya casi las personas sienten que en lugar de haber un amor hay un odio. Y aquí por eso el Señor dice, recuerda, la primera cosa que tenemos que hacer es recordar aquel primer momento, recordar cuando recién fuimos alcanzados por el Señor, recordar esos momentos maravillosos de cuando usted estaba agradecido porque el Señor le encontró, le salvó, le perdonó, le transformó, la libertó. Algo tan maravilloso que es el haber sido alcanzado por el Señor, porque si no hubiera sido por el Señor, nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, caminando directamente al castigo eterno. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, en qué momento, en qué situación nosotros empezamos a dejar ese amor por el Señor, en qué momento comenzamos a desviarnos del propósito del Señor, en qué momento. Por eso dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Llama a un arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir que nosotros reconocemos que estamos caminando en la dirección incorrecta y tenemos dolor por eso y hacemos un cambio. El arrepentimiento no es solamente estar tristes, estar acongojados por algo, sino que el arrepentimiento implica un cambio de vida. Si nosotros estamos realmente arrepentidos, nosotros vamos a cambiar. Yo he visto personas que dicen estar arrepentidas, que lloran incluso, pero luego, al día siguiente no hay ningún cambio, está en lo mismo. A veces las personas se sienten entristecidos porque fueron sorprendidos en algo
y no porque realmente estaban dolidos por el pecado en el cual habían caído. Y el Señor les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, tienes que arrepentirte, tienes que recordar de dónde has caído, tienes que arrepentirte y tienes que hacer. Hay cosas que hay que hacer, aunque no las sientas, porque los sentimientos tienen que seguir a las decisiones que hemos tomado. Si nosotros realmente nos arrepentimos y tomamos la decisión de hacer las primeras obras, el sentimiento y la alegría y todo eso va a volver a nuestros corazones, a nuestras vidas. Esa alegría que usted sentía de ir a compartir la palabra de Dios, esa alegría que usted sentía de levantarse temprano e ir a la iglesia, al templo a orar, esa alegría que usted sentía de poder ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos que arrepentirnos de cosas? ¿Cuántos de nosotros tenemos que recordar las cosas, cómo era nuestro primer tiempo con el Señor y poner de vuelta al Señor en su lugar y hacer las primeras obras? Porque si no, dice, vendré pronto, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, el Señor está diciendo, si no hay arrepentimiento después que les he dicho todo esto, voy a quitar el candelero. El candelero, ¿se acuerda lo que representa la iglesia? Es decir, va a salir de delante de mi presencia, se va a acabar. Y usted sabe que el Señor muchas veces a una persona les puede quitar esa luz que alumbra, porque un candelero es una luz que está alumbrando. A veces el Señor incluso tiene que cortar personas que están allí porque no han llegado a un arrepentimiento después de que muchas veces el Señor les ha dado la oportunidad y les ha llamado a un arrepentimiento genuino. Con el Señor no se juega. Recuerde que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Que Dios nos ayude. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, y le vuelve todavía a decir otra cosa buena que ellos hacían, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí, respecto a las obras de los nicolaitas, hay algunas diferentes percepciones de lo que eran realmente los nicolaitas. Algunos dicen que los nicolaitas eran nicolaitas. Nicolás significa como conquistador de pueblos, el que controla al pueblo. Algunos dicen que eran aquellos que trataban de manipular a los cristianos a hacer ciertas cosas. Otros dicen que eran aquellos que animaban a los cristianos a vivir una vida libertina, ¿no es cierto?, que dieran rienda suelta a las pasiones de su carne, porque no importa, el Señor entiende, y como algunos incluso llegan a enseñar que salvo, una vez salvo, siempre salvo, así que no importa lo que hagas, no importa el pecado en el que permanezcas, Dios te ama, Dios te entiende. No, nosotros sabemos por la palabra del Señor que el Señor nos llama a nosotros a santificarnos, a apartarnos del pecado, a dejar las cosas de la carne, a resistir las obras, ¿no es cierto?, de nuestra carne, porque esas cosas hacíamos antes de conocer a Dios. Pero aquí, cualquiera sea la cosa que estas personas hacían, le dice el Señor, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y termina el versículo 7, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios está hablando a las iglesias en este tiempo y está llamando a las iglesias al arrepentimiento, está llamando a las iglesias a volver al primer amor. ¿No es cierto?, le dice que has dejado tu primer amor. Vuelve al primer amor. Vuelve a ese primer amor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida
el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerda usted que en el principio, en Génesis, nosotros veíamos el árbol de la vida? Pero ahora lo vemos al final, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es como que ha sido trasplantado, por así decirlo, a este tiempo final, al tiempo donde el Señor le dice que el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aunque nosotros, una vez que nos hemos ido con el Señor y tengamos nuestros cuerpos glorificados, no vamos a necesitar, como lo necesitamos ahora, el comer cosas, ese árbol está representando, ¿no es cierto?, la vida eterna, lo que el Señor ganó por nosotros. Y es una bendición el poder comer de ese árbol de la vida. Amén. Y ya con esto voy a ir terminando porque el tiempo avanzó. Pensé que iba a alcanzar a enseñar acerca de 2 iglesias, pero solamente alcancé de una. Voy a hacer un repaso. La iglesia de Éfeso, la descripción que se da del Señor Jesucristo, dice: el que tiene las 7 estrellas y camina entre los 7 candeleros. El número 7 es muy importante, lo dijimos en el libro de Apocalipsis. Pero le da una alabanza a esta iglesia. ¿Cuál es la alabanza? Que tienes buenas obras, arduo trabajo, paciencia, rechazas a los falsos apóstoles, odias las obras de los nicolaitas, las cuales el Señor también aborrece. Tenía un problema. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que dejó su primer amor. Sin embargo, no lo dejó allí, sino que le da la solución. Recuerda, haz memoria, recuerda las cosas, arrepiéntete y haz las primeras obras. No es solamente hacer memoria, oh, sí, qué bonito. No es solamente decir, sí, me arrepiento, sino que empieza a hacer el cambio. Haz el cambio. Sé práctico. Le da una advertencia, que si no hay cambio, quitaré tu candelero de su lugar. Es tremenda y fuerte advertencia, pero también le da una promesa: los vencedores comerán del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Y nosotros somos llamados para ser más que vencedores. Dice la palabra del Señor que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en todas las cosas tenemos esa garantía, somos más que vencedores, pero tenemos que levantarnos en el nombre del Señor para dejar las cosas que al Señor le desagradan y poder seguir adelante haciendo las cosas que a Él le agradan, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Él ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para ser nosotros personas que realmente toman en serio la palabra del Señor y hacen cambio. Que como esta iglesia de Éfeso, ¿sabe usted que se dice que esta iglesia estuvo, el apóstol Pablo fundó, ¿no es cierto?, humanamente hablando, estableció esta iglesia y estuvo con ellos, y después estuvo Timoteo a cargo de la iglesia, y en algún momento histórico también estuvo el apóstol Juan a cargo de esta iglesia. Esta iglesia duró como hasta el año 400, y después esta iglesia desapareció. Entonces es importante que nosotros podamos escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga, y hacer cambios. Donde quiera que tú estás, lo que el Señor te está hablando a tu corazón, haz cambios. Porque el Señor primero nos habla, nos advierte, y si no hacemos cambios, viene la palabra que Él dijo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por esta carta que tú escribiste, que tú dictaste al apóstol Juan para la iglesia de Éfeso. Ayúdanos, Señor, para mantenernos en lo bueno, para dejar lo malo, para negarnos a nosotros mismos, para recordar, Señor, dónde hemos caído, arrepentirnos y hacer las primeras obras para que tú puedas ocupar el primer lugar en nuestras vidas, para que las cosas que hacemos en tu obra las hagamos de corazón, por amor, Señor, por amor a ti, y no solamente porque sentimos que estamos obligados a hacer algo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a caminar firme, a volver, Señor, para que tú no quites de nuestra vida el candelero, Señor, la luz tuya, tu presencia, Señor, para que tu espíritu no se aleje de nosotros, como decía el salmista David. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque cuando tu Espíritu no esté en nosotros, Señor, estamos muertos espiritualmente. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos en este día, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.
Amén.